Para poder configurar o para poder hablar claramente sobre la virtud moral, es necesario situarse en un par de conceptos que Aristóteles maneja en los primeros 3 libros de la Ética Nicomaquia, que es el de lo voluntario y la elección. ¿Sí? Para Aristóteles es evidente que la elección es algo voluntario, pero no son algo equivalente, pues lo voluntario es más extenso que la elección. Los niños y los animales superiores no participan de la elección, pero sí de lo voluntario, pues lo hecho impulsivamente es voluntario, pero no elegido, dice Aristóteles. Con ello es evidente que en los entes irracionales se da que actúen por sí mismos, es decir, voluntariamente la acepción aristotélica, pero no eligiendo. Solo al ente racional compete el acto de la elección, o sea, de la proairesis. Y en este contexto adviene una nueva distinción aristotélica que es muy iluminadora y que nos conecta nuevamente con el rosminianismo. La elección no es ni un impulso ni un deseo, pues tanto el impulso como el deseo parecen referirse al fin, mientras que la elección se dirige a los medios. Siendo así, parece que a la ética propiamente corresponde, ya en una lectura rosminiana, versar sobre los medios y no sobre el fin. Pero el fin está en efecto presente, pues la elección debe tenerlo efectivamente delante, aunque sea de una u otra forma. Así, tender hacia el fin no es digno de ser alabado o reprochado moralmente, pero sí es posible alabar o vituperar moralmente la elección. En este sentido, la felicidad, como le hemos venido diciendo, es el fin del hombre, pero es un fin natural. Por tanto, no se propone él mismo a la felicidad en cuanto tal como fin, sino que por el Creador le viene impuesta. Ahora bien, la virtud moral, como también ya hemos dicho, según Aristóteles es algo que necesariamente se elige y, como veremos, objeto de la deliberación. Luego, la felicidad es una cosa y la moralidad otra. Esto es algo que Rosmini señala siempre y continuo, pero hay que distinguir, como ya lo estábamos adelantando, entre la ley lógica y la ley ontológica, como adelantábamos. Desde el punto de vista lógico, la felicidad no es una consecuencia de la virtud, y es así porque son dos esencias o cosas distintas. En cambio, parece que ontológicamente la felicidad es consecuencia de la virtud. Leamos un texto de Rosmini, lo cito. Que todo bien y todo mal moral vaya unido a un bien o a un mal moral, o a un mal eudemonológico, es ley que sale de la naturaleza de las cosas. Fin de esa parte de la cita. Y después nos dice, en el primer caso es la naturaleza misma de las cosas aquella que felicita al hombre virtuoso, porque la naturaleza de las cosas, considerada en universal, está intrínsecamente ordenada. No se exige que algún juicio intervenga para decretar aquello que se deba dar al virtuoso o al malvado. Fin de la cita. Siendo así, lo que sí puede hacer el hombre, pues está en su disposición o libre arbitrio, es querer la felicidad a través de la justicia, que es el sendero moral que conduce a ella. Al amar y estimar las cosas objetivamente, lo cual está en poder del hombre, se encuentra también la felicidad personal o propia. Esta es precisamente esta ley ontológica que adelantábamos, que Rosmini destaca muy atinadamente. Es una ley que conjunta al bien eudemonológico con el bien moral. Esta ley exige que al bien moral se le debe unir el bien eudemonológico. Ese es, podríamos decir, así reza esta ley. Es una ley de justicia eterna. Una voluntad moralmente buena debe ser una voluntad feliz. Esta ley es ontológica porque sale del orden intrínseco del mismo ser. Cuando el virtuoso o justo es mísero, se experimenta una cierta repugnancia porque el orden ontológico no se cumple. Por el contrario, para una naturaleza racional, el orden intrínseco del ser exige que el virtuoso o justo sea feliz. Del bien moral ha de seguirse, de acuerdo con esta ley ontológica, el bien eudemonológico. Y es el amor de la inteligencia lo que vincula esta ley, pues el amor inteligente permite ver el nexo entre el bien objetivo, que consiste en el cumplimiento de la ley moral,
y el bien subjetivo, que consiste en la felicidad de aquel que cumple la ley, tal como si fueran dos caras de una misma moneda, una moneda que tiene un rostro objetivo y subjetivo a la vez. Este amor de la inteligencia en el rosminianismo no es otra cosa que, y lo cito, un gozar de toda la plenitud del ser, plenitud que tiene sede y confirmación en la primera inteligencia, en la inteligencia infinita en Dios. Fin de la cita. Siendo así, apunta de nuevo Rosmini, lo vuelvo a citar, el ser virtuoso no es otro que el poner juntos su parte de amor, no es otra cosa que amar a todas las inteligencias, a todas las entidades, según el orden intrínseco de la misma entidad. Fin de la cita. Quien ama a los seres de acuerdo con lo que son, quien los ama razonablemente, contribuye a la perfección de los seres, pues son estos últimos los que exigen ser amados de acuerdo con lo que son. En consecuencia, puede decirse que el virtuoso contribuye a la felicidad de todos los seres, y entre los cuales descuellan los que poseen un valor absoluto, a saber, los entes inteligentes y máximamente la inteligencia divina. Por tanto, es justo que quien contribuye de esta suerte a la felicidad de los seres sea también partícipe de tal felicidad. Así, la elección de la virtud concretamente es la conclusión de un movimiento que, al menos desde la filosofía de Aristóteles, se denomina la deliberación. El objeto de la deliberación es aquello sobre lo cual un hombre de juicio sano o que posee inteligencia, dice Jonin Ejon, deliberaría, y no aquello que podría deliberar un necio o un loco. Esto requiere precisiones, pues no se delibera sobre todo, sino sobre algunas cosas, y sobre estas cosas Aristóteles asegura que deliberamos sobre lo que está en nuestro poder y es realizable. Sobre lo que siempre es así, no es posible deliberar, sino lo que está solamente en manos del hombre. Esta enseñanza, potencializada luego por el estoicismo, está ya, como veremos, en Aristóteles. Siendo así, es claro que si el fin está dado de antemano, sobre él no deliberamos propiamente, sino sobre los medios que conducen a los fines. Si el fin está dado con antelación, la deliberación se efectúa entonces sobre los medios, y el fin del hombre, a nuestro juicio, está dando con antelación. Corresponde a la felicidad o perfección objetivo-subjetiva que exige la ley ontológica descrita, que estimamos es la perfección moral que alcanza su punto culminante en la visión beatífica. Para alcanzar la perfección moral es preciso deliberar, es decir, sopesar los medios a través de los cuales podemos alcanzar tal fin, y estos medios precisamente están en nuestro poder. Como el hombre es capaz de hacer uso de ellos, se sigue que es capaz de deliberarlos. Una vez que se delibera, acaece la elección, por lo cual dice el filósofo de esta gira que se elige lo que se ha decidido después de la deliberación. Así, queda intacto que el objeto de la voluntad sea justamente un fin, y que este fin es un bien, sea este en realidad el bien, agathon, o el bien aparente, phainommenon, agathon. Pero los medios para el fin están en nuestro poder, como queda claro. Las acciones relativas a los medios que permiten alcanzar el fin han de estar en concordancia con la elección y serán así voluntarias. Entre estos medios está el ejercicio de las virtudes. En consecuencia, tanto la virtud como lo malo están en nuestro poder, diría Aristóteles. El bien y el mal moral están en poder del hombre, y por ello las virtudes y los vicios son medulares para la constitución moral del ser humano. Así, si el principio para efectuar la virtud o el vicio está en nuestro poder, se sigue por lo dicho que la virtud y el vicio son voluntarios, por lo cual ya la responsabilidad moral resplandece en estos razonamientos aristotélicos. Voy a avanzar un poco más rápidamente para que podamos retener mejor el argumento que quiero sostener.
No me centraré a hablar en este momento sobre la prudencia, sobre la cual se ha escrito mucho y que ha sido muy discutida gracias a los replanteamientos de Gadamer en Verdad y Método. ¿Sí? No me dedicaré a ella, podríamos hacerlo eventualmente, pero donde encontramos un punto de unión muy fuerte, u otro punto de unión muy fuerte entre la filosofía de Aristóteles y la de Rosmini, es en aquella virtud que llama Aristóteles virtud cabal, que es la dikaiosine, que es esencial tanto para Rosmini como para Aristóteles. De acuerdo con Aristóteles, la justicia es la disposición a practicar lo que es justo, a obrar justamente y a querer lo justo. No se trata, como parece a primera vista, de una tautología, sino que se requiere definir precisamente qué es lo justo, lo cual muchas veces se hace recurriendo a su contrario, que en este caso es la adiquía, la injusticia. Por ello, el filósofo Stagirita asegura que el injusto es aquel que transgrede a la ley o no es equitativo. Por supuesto que así se pone de manifiesto que el justo es aquel que sigue la ley o es equitativo, pues es lo contrario de lo injusto. Pero la ley, aunque Aristóteles no siempre la hace equivaler a la ley positiva o a la ley civil, generalmente tiene esa acepción. Ahora bien, en el contexto de sociedad y la relación que hay entre los individuos y ella, lo cual se vincula inexorablemente a la justicia porque ésta implica a los otros, Rosmini estima que tanto Platón como Aristóteles relativizan al hombre al no darle un valor absoluto frente a la sociedad. Confundirían así al hombre virtuoso con el buen ciudadano. Esta crítica la podemos encontrar en Rosmini en la historia comparativa. La crítica nos parece en parte certera, pero un tanto excesiva al no tener presente que en el aristotelismo el que cultiva las virtudes ya no éticas lo hace por él mismo, por sí solo, sin la intervención de alguien más. Lo cierto es que no todas las virtudes morales, y en esto lleva razón Rosmini, son necesariamente públicas. Si se piensa eso, se olvidan los deberes hacia uno mismo, deberes precisamente morales y no jurídicos, pues nadie tiene derechos sobre sí mismo, tiene deberes, pero no derechos. Siendo así, se aprecia por qué hay desacuerdo en este punto justamente entre Platón, Aristóteles y Rosmini. Los griegos hacen depender la bondad moral de la sociedad. Rosmini hace depender la bondad moral del bien infinito y eterno, es decir, de algo que no es susceptible de cambio, como sí lo es la sociedad. Así, se explica por qué Rosmini, el principio, salus populi, suprema lex esto, parece condensar al paganismo, mientras que pereat mundos et fiat justitia condensa al cristianismo. Para el filósofo roveretano, el paganismo hace esclavo al hombre en cuanto no le confiere un valor absoluto. Todo individuo queda reducido al ente llamado sociedad, pues la virtud que puede adquirir no la obtiene sino gracias a la sociedad. Actúa y responde a la sociedad y la individualidad se desvirtúa. Es lo que Rosmini le señala frecuentemente a Paolo Costa. Por ello, la filosofía moral rosminiana quiere ser, en contraposición a la esclavitud del ente social, una ética de la libertad. Ahora bien, aun con que aceptamos que Rosmini tiene razón en este punto, nos parece que en Aristóteles no deja de estar presente el individuo, aunque es cierto que para él la virtud perfecta o cabal es la que se efectúa hacia los otros y no solo consigo mismo. ¿Sí? Este kazautón nos parece que nos muestra que en Aristóteles el individuo no desaparece del todo en el conglomerado de la sociedad, sigue estando presente, aunque es verdad con menos preponderancia que la que pide Rosmini. Pero tal postura aristotélica no puede ser sino consecuencia de sus mismos principios, porque el Stagirita llega a decir que la justicia es la única entre las virtudes que se refiere al bien ajeno. Así nos parece, Aristóteles escapa al puro subjetivismo,
pues el otro es precisamente distinto al sujeto, de tal suerte que tiene sentido que diga, y lo cito, el peor de los hombres es el que usa de maldad consigo mismo y sus compañeros, el mejor, no el que usa de virtud para consigo mismo, sino para con el otro. Esta virtud de la justicia, entendida así, es la virtud total, la hole arete. Como dice el mismo filósofo enseguida, cuando esta virtud se ejercita en relación al otro, es precisamente justicia, pero en cuanto es un modo de ser, absolutamente hablando, es virtud. Siendo así, parece que la justicia es la principal entre las virtudes morales, pues sin ella no se dan las otras. La virtud total no toma en cuenta solo al individuo, sino al prójimo. En otros términos, la virtud total es hacer justicia al prójimo. ¿No hay aquí un acuerdo nuevamente entre Aristóteles y Rosmini? Nos inclinamos a decir que sí. Pues, como ya hemos visto, para el filósofo goberetano, la justicia es un propósito universal y constante de dar a cada uno lo suyo, o sea, de dar al ser aquello que le exige a la voluntad humana. Consiste en satisfacer la exigencia moral del ser. Esta disposición completa de la voluntad que produce y dirige las acciones humanas es el principio de donde surgen las otras virtudes. La justicia es la unidad de la virtud para Rosmini. Además, lo contrario a la justicia, o sea, la injusticia, no es otra cosa que una suerte de egoísmo, por el cual el bien eudemonológico motiva la infracción de la ley moral o bien honesto. Y es que la justicia se desprende del juicio recto que se hace sobre el ser de las cosas, juicio que se apoya en la verdad que resplandece en ellas. Así, los afectos son racionales en cuanto son rectos o verdaderos y consecuentemente las obras lo serán también, los actos externos. Amar a las cosas por lo que son, nos parece, es el principio de la justicia. Estimarlas, amarlas, actuar de acuerdo con lo que ellas son, es la justicia esencialiter. En el último de los libros que componen la Ética Nicomaquia, Aristóteles establece que disfrutar con lo que se debe y odiar lo que se debe contribuyen en buena parte a la virtud moral. Pero no solo contribuyen a la virtud moral, sino que tales afecciones, en cuanto racionales, son la misma virtud moral puesta en práctica. Pues la virtud, hemos dicho ya a partir de Rosmini, consiste en obrar según la ley, siendo la ley o la verdad de los entes principio que equivale a la misma justicia. Así, la virtud moral consiste en amar al ente de acuerdo con lo que es tal ente, pues hacerlo de manera distinta equivaldría no a amarlo propiamente, sino a odiarlo. Pero en sustancia, es la misma idea que Aristóteles nos muestra. Como el efecto a la causa, tales afecciones racionales son la misma virtud, y poseer tales afecciones proporcionales a cuanto se conoce serían como el efecto de la misma virtud y también necesarias para la vida feliz, apunta Aristóteles. Esta concepción de la justicia redunda en la visión que se tiene de la felicidad y las virtudes, sean tanto las morales como las dianoéticas. En efecto, estimamos que están tan intrínsecamente relacionadas que se efectúan por sí mismas, porque la felicidad, tanto en su versión contemplativa como las propias virtudes desde el punto de vista práctico, que Aristóteles señala en plural, son de las cosas que nos esforzaríamos por hacer independientemente de sus consecuencias, sean estas placenteras o no, tal como sucede con la justicia, que se ejercita no por sus consecuencias, sino porque así debe ser, porque así lo exige el ser de las cosas en síntesis. ¿Por qué introducir o por qué hemos introducido en este discurso a las virtudes? Nos parece que el propio filósofo estagirita nos da la pauta, pues afirma que, y lo citamos, las acciones de acuerdo con las virtudes no están hechas justa o sobriamente si ellas mismas son de cierta manera, sino también el que las hace está en cierta disposición a hacerlas, es decir, en primer lugar, si sabe lo que hace,
Luego, si las elige, y las elige por ellas mismas. Y en tercer lugar, si las hace con firmeza e inquebrantablemente. Fin de la cita. En efecto, las virtudes morales, si son realmente ellas y no mero simulacro, se efectúan por ellas mismas y no en razón de sus consecuencias. También es una idea que vemos en Rosmini reiteradamente. Se efectúan porque así deben ser efectuadas. Eventualmente podrán traer consecuencias placenteras o incluso dolorosas, pero como ya subrayábamos, la propia virtud tiene su placer en sí misma. Eventualmente entonces, la justicia puede traer consecuencias placenteras o dolorosas, pero nos hace ver nuevamente la distinción entre el campo de lo moral y el campo de lo demonológico, que al final, por esta ley ontológica que hemos estado destacando, vemos vinculadas. Al menos, de aquí hacemos un apunte, al menos aquel bien que señalan los estoicos estaría asegurado, a saber, la tranquilidad del alma, que es ya un gran bien que el bien moral nos proporciona. Por esto, por todo lo anterior, lo que hemos estado diciendo, sostenemos que Aristóteles está consciente de la parte objetiva de la virtud, pues asegura que lo que es verdadero, en el caso de las cuestiones morales, es lo que le parece bueno al hombre, el cual toma como medida de cada cosa a la virtud y al hombre bueno como tal, de tal suerte que es placentero lo que a él le parece tal, y agradable aquello en lo que se complace. ¿Difiere esto sustancialmente de la doctrina rosminiana? Si la virtud consiste en obrar según la ley, ¿no es acaso verdad que si la medida de cada cosa es la virtud, equivale a decir que la medida de cada cosa es la ley? Y si la ley son los entes mismos, ¿no es equivalente decir que la medida de cada cosa consiste en lo que es cada ente? He aquí lo que hemos venido subrayando. El hombre bueno al cual se refiere Aristóteles no parece ser mucho distinto al hombre de buena voluntad, del cual nos hablan tanto el Evangelio, Santo Tomás y por supuesto Rosmini, y del cual también el chamano Kant. En Aristóteles encontramos pues este hombre bueno moralmente, o spoidaios, que hemos venido subrayando a lo largo de esta exposición, aunque no con el nombre griego ciertamente. Este spoidaios es pues el hombre justo, pero Aristóteles, aún con todo, no alcanza algo esencial a la virtud con todas sus consecuencias, algo esencial al bien moral, aunque nos apunta él hacia él, la beneficencia justa, la supererogación. La virtud del otro no es virtud para mí en cuanto no es mía, pero el otro representa una oportunidad para mí en cuanto puede ser objeto de mi beneficencia y así de mi propia perfección moral. Citaré a Rosmini de nuevo en la historia comparativa. Puedo obrar de modo que mis semejantes se satisfagan, adquieran sabiduría y virtud. En una palabra, puedo dirigir mis acciones para producir en ellos, en cuanto está en mí, aquella triple perfección de donde resulta la felicidad de ellos. En consecuencia, la perfección, la verdad, la felicidad en otros puede constituir un bien absoluto como objeto de mis propias acciones morales. Fin de la cita. Esta perfección a la que se refiere Rosmini no es otra cosa que una consecuencia de la concepción triádica del ser, es decir, proviene de una concepción triádica del bien, gozo sensible, gozo inteligible y gozo moral. El gozo moral, nos parece, es el gozo que provee la beneficencia. Aquí no hay término medio como tal, sino que la virtud moral de la beneficencia se expande infinitamente. La supererogación, que es la beneficencia misma, no se alcanza todavía en el peripatetismo, pero se encuentra, a nuestro parecer, en vías de él gracias a su visión sobre la justicia, la visión de la justicia de Aristóteles, que hemos ya subrayado. Por lo cual nos resulta cierto que es la doctrina, por lo cual nos resulta cierto, y todo ello por lo que hemos estado diciendo, que la doctrina que logra conjuntar, sin confundir,
a la felicidad con la moralidad o la virtud es justamente el cristianismo. Los objetos de la moral se expresan en la filosofía cristiana con toda claridad en las palabras del Evangelio, al decir, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Los objetos morales ahí están expresados, Dios y el prójimo. Además, el cristianismo promete un bien infinito al virtuoso, pues tiene como premio el gozo celeste que brinda la contemplación y fruición de Dios, a la que propiamente llamamos beatitud. Esta novedad que nos brinda el cristianismo es precisamente eso. No promete la disolución de la subjetividad, ni nos deja sumidos en la tristeza, desesperación y angustia de la nada luego de la muerte, sino que nos promete un bien infinito para los virtuosos. Para Gosmini, la fe no es solo principio dogmático, sino principio moral. Además, para el cristianismo, en relación a los sufrimientos de esta vida, no son estos otra cosa que oportunidades para hacer que la virtud resplandezca. Son oportunidades para ser virtuoso y que habría que agradecerlos a la providencia que gobierna el mundo. Dios, para el cristianismo, es el objeto infinito al cual tiende el hombre, por lo cual es un bien suyo, es un bien propio. Por ello, como pedía el estoicismo, se cumple la condición de que el bien del hombre debe ser suyo, propio, y que no ha de ser arrebatado por ninguno, sino que está en la libertad del hombre el poseerlo o no. Por ello, para Gosmini, y lo cito, Dios en la teoría cristiana es él mismo el objeto de la virtud y de la felicidad, primero de aquella y después de esta, fin de la cita. Y de ahí repite lo siguiente, cito de nuevo, Dios es el ser, y en él y por él solo, en la moral perfecta, se deben apresar todos los entes creados. El reconocimiento pleno entonces de Dios es toda la moral cristiana. El mismo amor al prójimo se reduce en esta moral al amor a Dios, porque el prójimo se ama en Dios y por Dios. Y por esto justamente las cosas se aman como son. Dios, que es absolutamente, se ama absolutamente. El prójimo, que es relativamente, se ama con un amor relativo. Fin de la cita. En el acto en el cual el hombre se reúne con Dios, en ese acto está la perfecta virtud y la perfecta felicidad. ¿Por qué es virtud? Porque el hombre, al percibir al ser perfecto e infinito, lo reconoce como tal. Y hemos visto que en el reconocimiento del ser de las cosas está el origen de la virtud. Luego, al reconocer al ipsum ens subsistens, en ese acto final que tiene su origen en esta vida, no es solo lo máximamente virtuoso, sino también lo máximamente feliz. Se distinguen en el orden de los conceptos la virtud y la felicidad, pero en el orden ontológico se funden y confunden uno y el otro en ese acto final al que apunta Gosmini. Pero como él escribe, y lo cito de nuevo, ello no quita la distinción entre los dos actos, con el uno de los cuales se reconoce o aprecia prácticamente el ser, con el otro se le goza. Fin de la cita. El reconocimiento, la virtud, el gozo, el apagamiento, que es otro nombre que Gosmini frecuentemente nos da para la felicidad. La felicidad misma, la beatitud, se unen pero no se confunden conceptualmente, pues la virtud es causa del gozo. Es una relación causa-efecto íntima y ontológicamente vinculada, pero lógicamente distinta. Siendo así, es necesario reconocer primero a Dios para luego gozarlo. Es necesario reconocer voluntariamente al ser infinito, al bien en sí mismo, para poder gozar de él. Al unirse a Dios, al reconocerlo como ser infinito y el bien final que cumple y colma todas las aspiraciones del hombre, se aprecia que el ser humano no está solo, sino que gracias a sus potencias y a pesar de sus ínfimas fuerzas, es capaz de unirse al mar del ser. Cito un pasaje muy bello de la antropología de Gosmini, la antropología al servicio de la ciencia moral. Dice que el hombre, en este caso la persona, no goza más solo de sí, mínima partícula del ser, sino goza de todas las entidades y en el mar del ser esencial encuentra y recibe la propia felicidad, una felicidad moral que no puede no querer,
un bien que no puede perder. Este fin es el que el hombre está dirigido como altísimo fin de la persona y consiguientemente a la naturaleza humana. Y esta comunicación, esta sociedad mutua de los entes con el ente de los entes y entre sí, es el fin del universo. Fin de esta cita. A estas alturas apunta solamente el aristotelismo, pero es la filosofía cristiana la que nos lleva de la mano a ellas. Es la filosofía cristiana la que nos muestra dónde podemos encontrar las raíces profundas del fundamento moral. Rosmini, siendo representante sin duda de la filosofía cristiana, que va desde los santos padres, pasando por San Agustín, los grandes maestros escolásticos, Santo Tomás, etc., nos permite alcanzar tal fundamento último, fundamento que engarza la virtud con la felicidad, para hacernos ver que no son dos cosas distintas en el orden ontológico, sino que se complementan una a la otra y que, solo a través de la virtud moral, fin último de la creación de Dios, el hombre puede alcanzar a su creador. En Aristóteles, decíamos, se encuentran los trazos que luego la filosofía cristiana complementa. En efecto, al argumentar Aristóteles acerca de la supremacía de la vida contemplativa sobre la práctica, llega a decir que la vida contemplativa sería superior a la de un hombre, pues éste viviría no en cuanto hombre, lo que equivale a vivir de acuerdo al compuesto, sino en cuanto hay algo divino en él. Esta parte divina en el hombre es superior para el Estaquirita al compuesto humano. Si la mente es divina, asimismo es divina la vida contemplativa, que es la vida dedicada en exclusiva a la contemplación divina, que en el caso del cristianismo sería la contemplación beatífica de Dios. Vemos pues estos trazos de la verdad revelada ya en Aristóteles, que insiste en que la vida de los dioses o de Dios es feliz y que lo será asimismo la vida del hombre en cuanto se asemeje a la de él. Por eso es que no sorprende que el sabio sea para Aristóteles el más feliz de todos los hombres. ¿No es acaso el principio asemejarse a Dios del todo compatible con el cristianismo? Porque Jesucristo en el Evangelio anuncia que el hombre ha de ser perfecto, como es perfecto el Padre. Por supuesto que Aristóteles no estaba en las condiciones de alcanzar tal puerto, pero su doctrina parece conducirnos a él, aunque sea necesario transbordar para llevar a buen término la segunda navegación, que es para nosotros, así como también para Platón, la vida.